Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Uniminuto del área de Psicología de primer semestre y les presentaremos un trabajo para nuestra materia de Sujeto y Sociedad sobre imaginarios sociales, lenguaje y realidad. Mi nombre es Cristel Penagos y junto a mis compañeros Edilson Javier Huertas, Eli Joana Tobar, Santiago Mata y Jessica Gómez les presentaremos el siguiente video. El concepto para Cornelius sobre imaginarios sociales viene desde la creación de sociedades, partiendo desde el punto del pensamiento humano. La imaginación nos hace diferentes unos de los otros. El pensamiento es historia y las sociedades fueron creadas partiendo desde el lenguaje con unos imaginarios sociales como la familia, las creencias religiosas, los derechos, los deberes, las constituciones políticas, entre otros. Los imaginarios sociales han venido cambiando, han venido aumentando dependiendo de la organización política, de los deberes, de los derechos, de las normas, de las luchas, de todos los pensamientos, de todos los sentimientos que se van generando con el paso del tiempo y en las sociedades y las culturas. Compañeros, buenas noches. Voy a hablarles del imaginario social. Este está compuesto por 4 partes: instituir, crear, mantener y justificar. Estos 4 nos generan un orden social. Tenemos las instituciones sociales, tenemos una participación directa o indirecta. Acá les puedo dar un ejemplo muy sencillo de que un árbol de manzanas no nos puede dar algo diferente a manzanas. Esa es su participación indirecta. Y la participación directa que tenemos en él es creando papel o una silla, por decirlo así. En justificar es donde creamos cosas como sociedad que creemos que están bien. Y en mantener es todas estas normas o leyes que guardamos como sociedad para nuestro bien común. En la filosofía, el hombre comienza a tener pensamientos, a razonar, a tener conciencia, a hacerse interrogantes, para llegar a un lenguaje para podernos expresar como seres humanos. En el psicoanálisis encontramos el yo inconsciente, el yo consciente y el superyo. El yo inconsciente es donde tenemos esas manifestaciones involuntarias, como cuando estamos dormidos. En el yo consciente, ese es el que se muestra en nuestro diario vivir a la hora de interactuar con otros. En el superyo es donde vemos ese instinto natural, pero para darlo a entender, ese instinto natural me puede decir que tengo hambre y que para saciarla puedo robar o matar, pero ahí es donde viene mi yo consciente y me dice: hey, venga, usted no puede hacer eso. Estos dos tienen en común un pensamiento que me dan una evidencia clara de mi existencia como ser humano. Muchas gracias. Mi nombre es Eli Joana Tobar. En la antigüedad el imaginario social más grande era la Iglesia Católica y hoy podemos ver que existen innumerables iglesias, religiones, creencias donde podemos analizar y que vivimos en un mundo donde los cambios son inevitables día a día. Es el caso, por ejemplo, de varias familias. Sus creencias, las religiones son totalmente diferentes a las que se manejan hoy en día. Es claro de que nosotros como papás obviamente les inculcamos a nuestros hijos tanto valores y también que crean en Dios. Por ejemplo, en mi caso, mi hijo ya se echa la bendición y también da su oración. A continuación, les presento a mi hijo. Igual la vida se acompaña nuestra policía noche y buenas esperas María, no todos santos Jesús, José y María, amén. Él es mi hijo, la cual con su corta edad, pues obviamente ya se le ha inculcado lo relacionado a la religión. Muchas gracias. Mi nombre es Jessica Gómez. A continuación vamos a tener unos ejemplos de las características de lenguaje, lenguajear, ser racional, el conversar y el emocionar. Bueno, en el siguiente ejemplo vamos a ver el razonar y el ser racional. Entonces le voy a preguntar a mi hijo que por qué estamos en casa y él, según lo que me responda, ahí va a generar un contexto
dependiendo del espacio en el que estamos y el por qué le está generando como esa frase. Hijo, ¿por qué estamos en casa? Porque es que hay el virus, ¿Y qué pasa con el virus? que uno se enferma. ¿No te gustaría ir al parque? Sí, mami. Ejemplos del conversar y el emocionar se ven claramente en la interacción que tuve con mi hijo. El emocionar se ve en el momento en que yo le pregunto que si quiere ir al parque y automáticamente cambia de expresión. Se ve que pues le agrada la idea y que está feliz. En el conversar se ve pues todo el tiempo estamos formando una conversación, una interacción entre los dos y así pues es que se maneja por medio del lenguaje y el lenguajear. Buenas noches, profesor y compañeros. Vamos a explicarles lenguaje y realidad. Y vamos a ver cómo funciona ese concepto de la sociedad, que la sociedad opera en el lenguaje. Sofi, ¿nos quieres cantar una canción? ¿Sí? ¿La del gato? ¿Sí? ¿Sí quieres cantarla? Yo tengo un gato muy travieso bajo de la mesa. Luce el bigote, quiere comer. Los pobres ratoncitos haciendo su gimnasia. Miran a la derecha, miran a la izquierda y caen para atrás. Eso, muy bien. Y en lo que ella nos canta evidenciamos dos cosas, lenguaje y realidad, lenguaje y lenguajear. ¿El lenguaje qué es? Aquello que ella expresó, lo que hacía el gato, lo que hacían los ratones. Y el lenguajear qué es, todos esos gestos que ella hacía para explicar su canción, para, para dar una idea más clara de ese pensamiento abstracto, de esa idea central que ella tiene en su mente. Digamos, cuando ella hablaba del ratón, de sus bigotes, utilizaba sus gestos para explicar. Cuando miraba hacia un lado o hacia el otro, utilizaba esto para dar una idea más clara. Bueno, teniendo claro estos dos conceptos, ahora vamos a preguntarle otra cosa a Sofía. Sofi, ¿tú, tú por qué pasa cuando se le caen los dientes a uno? Lo pones debajo de tu almohada y la hada de los dientes viene y coge tu diente y te da una monedita. ¿Sí? Y sacas la almohada y ¿Sí? coges la monedita. ¿Sí? ¿Y qué haces con esa monedita? ¿Comprar cositas? Ujú, ¿Sí? comprar cositas. ¿Y a ti ya se te cayeron dientes? Sí, muéstrale a la clase. Muy bien, ¿y ya recibiste monedas por eso? ¿Sí? ¿Sí recibiste moneditas por esos dientes? Ujú. Bueno, ¿qué evidenciamos aquí? Digamos, el razonar de, el razonar de la sociedad. Como, digamos, para Sofía, la realidad que le inducieron sus padres y su familia de que los dientes y lo que sucede con ellos es que una hada viene y ese ser mágico le otorga a cambio de ese diente ese dinero que en su realidad es felicidad para ella y que ella lo toma como algo real y que esto para cuando, digamos, para nosotros que lo vemos desde afuera, es algo anormal y que no tiene sentido, pero desde su perspectiva es algo completamente real, es algo que tiene toda su lógica y que ella le da una razón a eso. Ella le busca todo y, digamos, si se ve de ella, si usted le pregunta, eso va a ser real. Es como, por ejemplo, si pasa algo extraño en alguna casa y tenemos a la madre de una época, al abuelo y tenemos al hijo, digamos, suena algo extraño, se le pregunta al señor de edad, ¿qué pasó? Él nos va a responder desde su experiencia y eso que históricamente ha adquirido, de que son esas historias y esas creencias
de fantasmas, de brujas y de cosas surrealistas. Si le preguntamos a la mamá que viene de otra época, ya adquirió nuevos conocimientos y su cultura a través de la antigua avanzó y mejoró, por decirlo así. Entonces ella qué va a explicar, no que digamos es algún animal o digamos si tiene otra creencia que son energías que llegan a ese lugar y que dañan la paz de ellos. Y luego le preguntamos al joven otro, otra perspectiva, otros mundos, ha visto otras cosas, conoce más, ha leído otras vainas. Y entonces, ¿qué le preguntamos? Que qué pudo pasar. Él ya nos va a decir el viento, el clima, la lluvia, alguna situación lógica. Vamos con nuestro tercer punto. Vamos ahora a preguntarle otra cosa a nuestra acompañante, a Sofía. Sofi, tú sabes algunas palabras en inglés, ¿verdad? Ujú. Digamos, ¿cómo es gato? Cat, Muy bien. ¿Cómo es sí? yes, Muy bien. ¿Cómo es, a ver, otra cosa? ¿Cómo es hola en inglés? hello. Hello, muy bien, mi pequeña Sofía. Bueno, eh, con esto ¿qué vemos? Vemos que una persona no está condicionada por nacer en un país a hablar ese idioma. Digamos, si esta persona nació aquí y tiene un papá que habla, digamos, castellano y una mamá que habla inglés, él no va a hablar un solo idioma porque nació en ese país. Él va a hablar los dos. ¿Por qué? Porque su mamá le va a enseñar su idioma y su papá le va a enseñar su idioma. Él va a escuchar y va a aprender de ello. Digamos, todo esto se evidencia en los primeros años e incluso desde la etapa de gestación en embarazo, el niño comienza a aprender esto y a condicionarlo como suyo y a tomarlo como propio. Y de ahí es que sale el lenguaje, pero no quiere decir de que tenga que ser uno definido. Ya tenemos claro de que es dependiendo de nuestro entorno y de la sociedad, de lo que nos aporte a través de su historia. Bueno, no siendo más, los dejamos con el video del compañero. Y Sofi, ¿qué te parece si nos despedimos? Bye. Bye. Tecnología de conversar. Origen del lenguaje. Es donde el ser humano comienza a dar origen a sus formas de expresarse. Razonar y lo racional. Es acá donde el ser humano tiene diferentes puntos de vista desde su posición propia. Samuel, ¿tú qué número ves? 6, Esposa, ¿qué número ves? 9. Y entonces es aquí donde cada uno de ellos tiene un debate diferente, de diferente manera a la forma en cómo ven las cosas. Emocionar. Es acá donde los seres humanos o nosotros como sociedad expresamos nuestras emociones, valga la redundancia. Cuando estamos tristes, bravos, contentos y muy felices. Esa es la manera en que nosotros expresamos nuestras emociones como sociedad. Conductas y acciones. Es la manera que también nosotros como seres humanos expresamos las cosas que nos adolecen, que nos gustan, que tal vez no nos gustan. No siempre tenemos que tener una acción-reacción buena o mala. Compañeros, muchas gracias. Y esto fue lo que les quise hablar de ontología del conversar. Feliz noche. Profe Hernán, compañeros, muchas gracias por la atención prestada. Este ha sido nuestro trabajo para nuestra materia de sujeto y sociedad. Bendiciones.